Aquí empieza Hablando se entiende la gente. La palabra de los protagonistas y las razones sobre los temas que importan. Con la dirección y conducción de Hans Landolt. Buenos días. Soy Hans Landolt y desde este año todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos en Hablando se entiende la gente. Y hoy vamos a empezar hablando sobre la revocatoria con el señor Enrique Bernales, quien es doctor en Derecho, director de la Comisión Andina de Juristas, ex senador de la República y una persona con una destacada, limpia trayectoria. Buenos días, Enrique. ¿Aló? Aló, sí, Enrique, muy buenos días. Estamos acá en Hablando se entiende la gente para conversar sobre la revocatoria. Muy bien, buenos días, Han. Bueno, hoy día los titulares de dos de los más importantes diarios de circulación nacional, en el caso del Comercio y la República, en el Comercio dicen, Villarán, no todo lo constitucional es bueno, y en la República el 60% pide renovar el Congreso a mitad de su periodo, es decir, un cambio constitucional. Aquí parece que la alcaldesa está sintonizando con una mayoría de la población que reconoce que, siendo la Constitución un texto fundamental que establece un pacto social, no necesariamente está tallado en piedra y hay mecanismos para revisarlo y eventualmente mejorarlo. Usted ha destacado a lo largo de esta semana un artículo importante en el diario El Comercio, lo que aparentemente sería una incongruencia en nuestro texto constitucional, en donde conviven dos modelos de democracia, en donde en el modelo de democracia representativa se han insertado, digamos, aspectos del modelo de democracia directa, que es este de la revocatoria. ¿Cómo explica esto usted? Bueno, ese tema lo he escrito yo en un artículo, efectivamente, pero hay que decir dos cosas, ¿no? La coherencia no solamente hay que pedírsela a las personas en su conducta, hay que también exigirla a los textos legales y con mayor razón cuando se trata de una constitución que es la ley de leyes. Si yo en una constitución mezclo cosas que son una espuria respecto de la otra, el resultado no es el mejor, no es juntando cosas que se genera un buen producto. Hay que buscar en primer lugar la consistencia, la coherencia, lo que se llama el modelo. Pero no puedo injertar en el modelo cosas que son diferentes, cosas que en el fondo la repugnan. Si el Perú tiene un modelo político de democracia representativa, yo no puedo al desgaire meter cosas de la democracia directa como si este país fuese Suiza, que no lo es. Porque evidentemente el uso que se le va a dar a esa institución que en Suiza o en algunos estados de los Estados Unidos puedan funcionar bien, aquí no necesariamente van a funcionar bien, sino al contrario van a funcionar mal, porque se va a prestar a una serie de usos que lindan con la corrupción en la política. Claro. Entonces yo en ese sentido no soy opuesto a la revocación, a lo que soy opuesto es a la manera como se inserta sin causalidades, sin determinación de procedimientos, sin una ley de desarrollo constitucional de revocación, que permite pues lo que está sucediendo en este momento, donde hay un uso francamente inaceptable, vergonzoso de la revocación por intereses creados, intereses políticos subalternos. Efectivamente, usted ha señalado... Pero, claro, exactamente. No entiendo, se interrumpe, se corta tu comunicación. A ver, vamos a atender ese problema técnico, pero a ver, efectivamente, como usted está señalando, la democracia representativa tiene en su modelo diseñados mecanismos de control del poder que efectivamente permiten fiscalizar, eventualmente con antejuicios, destituir o inhabilitar con causa probada a las autoridades que cometen delitos, incumplen con su función. Sí. Claro. Y en efectivamente así es. Claro, es decir, este modelo de democracia... Claro, la democracia representativa no es que esté desvalida de mecanismos y de herramientas. Nada. La democracia representativa puede no ser perfecta y de hecho no lo es, pero es el modelo escogido en las 2/3 partes del mundo y funciona. Nadie puede decir que los países nórdicos,
que no tienen democracia directa, caso de Holanda, caso de Noruega, caso de Dinamarca, por poner 3 ejemplos, son países donde impera la corrupción por el hecho de que haya democracia representativa. Lo que pasa es que la democracia representativa funciona también con otros elementos que son los que equipan a las instituciones. En primer lugar, los partidos no son etiquetas, sino que existen realmente. En segundo lugar, el nivel de ciudadanía es muy alto y por consiguiente el de participación política también. En cuarto lugar, como hay partidos, son ellos los que son determinantes de la acción política y no la prensa, que inevitablemente por el vacío de poder tienen que hacer de fiscalizadores, de controlistas, de gestores, en fin, de orientadores del funcionamiento de la democracia, que no es la función primaria de la prensa, es la función primaria de los partidos políticos cuando existen partidos políticos y no este remedio de partidos políticos que tenemos en el Perú. Exacto. Ahora, claro, habiendo partidos frágiles, débiles, o un ejercicio de ciudadanía también débil en muchos casos, la revocatoria no se convierte en una salvación, una tabla de salvación, una herramienta que va a corregir todas las dificultades. Cuando se aplica... Todo lo contrario, la revocatoria tal como está planteada en el Perú lo que lleva es a que se agudicen problemas de gestión, ¿no? ¿Quién va a gobernar la Municipalidad de Lima si se produce la aprobación de la revocatoria de Susana Villarán? Bueno, los que están al fondo de la lista, ¿no es cierto?, y se van a paralizar todas las obras, va a surgir la desconfianza, y la gente que en este momento está siendo llevada a engaño para votar por el sí, va a ser la primera que va a salir a las calles a protestar por el desorden que va a imperar en la ciudad. Los resultados de una revocatoria que determina la salida no solamente de Susana Villarán, sino de todos los regidores, es un auténtico desastre para Lima. Claro, ahora, ¿no es el problema fundamentalmente acá en nuestro país, no está expresado más bien en que contamos con una revocatoria o con una propuesta de revocación en general, no solo acá en Lima, pero la revocación como se aplica, que es una revocación sin límites, sin exigencia de causalidades? Ese es uno de los factores más graves. Y además es una arbitrariedad, porque si de revocación se trata, la gran pregunta es, ¿por qué solo se aplica en gobiernos regionales y municipales y no al Congreso? Bueno, esa es la pregunta. ¿Cuál es su respuesta? Claro. Bueno, es que eso nomás es la prueba de la arbitrariedad y de la ignorancia con la que se introdujo de contrabando esta institución en la Constitución del 1993. Ese es el hecho real y concreto, ¿no? Pero si a la gente en general se pregunta en qué consiste, cuál es la esencia de la revocación, no lo sabe. Y como no lo sabe, tampoco entiende los resultados y las consecuencias de ello. Existe en otros lugares, es decir, en los modelos de democracia directa, la revocación suele tener recaudos, suele tener exigencia de causalidades. Cuando hay democracia directa, ¿no es cierto?, o se intervienen algunas medidas del recall, como es el caso de 6 o 7 estados de la Unión en Estados Unidos, por supuesto que la revocación está regulada y la causalidad es la primera cosa que se pone en el texto legal. Lógicamente debería ser así. Aquí está abierto efectivamente, claro, como si no resulta pues porque no me gusta, pues es una negación de otros principios y garantías constitucionales, como lo que se refiere a derechos humanos. Por ejemplo, en la encuesta que aparece en la República, ¿no?, un 44-45% dice que revocan a Susana Villarán porque es deshonesta. ¿Deshonesta en qué? Eso es un gravísimo cargo que hay que probar judicialmente. Eso no se puede probar con un voto popular. Ahora bien, esto efectivamente así planteado, efectivamente es un mecanismo que finalmente termina, a su juicio, debilitando las instituciones democráticas. Así es. ¿Ya? Ahí debe así ser es, esto. realmente es una grave cosa que va a suceder en el país, y que además no solamente va a afectar a la Municipalidad de Lima, obviamente también va a afectar al gobierno nacional,
porque imagínense el grave talón de Aquiles que va a tener este gobierno con una municipalidad absolutamente desgobernada, tratándose de la capital de la ciudad, con un electorado de más con una población de más de 8 millones de habitantes. Sí, realmente aquí hay una perfidia que no solamente apunta contra Susana Villarán, sino también contra el gobierno nacional. Bueno, el periodista Pedro Salinas ha escrito también esta semana que la revocatoria ha demostrado que no trae democracia ni estabilidad y que en realidad debería eliminarse. ¿Está usted de acuerdo en que este tema debería ser materia de revisión? Pero por supuesto, tiene que haber una revisión sistemática de la Constitución. Hay que limpiar la Constitución de sus errores de origen, ¿no es cierto? Y entre ellos hay que eliminar la revocatoria. Si se quieren reforzar los mecanismos de control político por parte del Congreso, de control administrativo por parte de la Contraloría y obviamente de control judicial a partir de la actitud permanente de investigación que tiene por oficio el Ministerio Público, que se haga, por supuesto que sí, pero no metamos instituciones que en realidad lo único que van a hacer es debilitar algo que es esencial a la democracia como son los gobiernos locales. Así es. Bueno, ahora justamente también parte de estas encuestas que se divulgan el día de hoy, hay un importante porcentaje de peruanos que cree que, por ejemplo, el Congreso debería renovarse cada 2 años y medio. Es decir, hay aquí como una suerte de, en realidad, una tendencia a un cuestionamiento permanente, ¿no? Bueno, mira, te vuelvo a escuchar con intermitencia. Déjame decirte que yo en principio sí creo que hay que hacer una renovación por tercios por mitades, pero el problema es no llamarnos a engaño. Con estos partidos políticos, ¿qué renovación por mitades o por tercios podemos tener si no hay cuadros en los partidos políticos, si no hay militancia? Entonces, es cambiar mocos por babas. No es que la institución sea mala, es que las condiciones para la renovación por mitades en este momento en el Perú no existen. Simplemente eso. Claro, pero estamos ante la evidencia realmente que sí es importante para el país procesar un debate serio, efectivamente, y tal vez este sea el año más propicio para hacerlo, de una revisión general, digamos, de este capítulo sobre de reforma, digamos, que tendría que haber en la Constitución. Pero hay que comenzar por trabajar a nivel de la concientización popular, en el sentido de interesarse más por la política, recuperarla, adecentarla, darle contenido ético. Mira, Hans, yo soy profesor en la universidad, como tú bien sabes, ¿no? Y enseño el curso de ciencia política en el pregrado, enseño régimen político en el posgrado. Y yo todos los semestres te pregunto a mis alumnos, un poco así al desgaire, ¿no? Bueno, ¿alguno de ustedes tiene militancia política? No les voy a pedir que levanten la mano, pero que en algún momento después de clase me lo digan si es que les parece bien. No, todos levantan la mano diciendo que no tienen militancia política y luego del debate es que no les interesa. Los jóvenes no quieren participar en política. Y si no quieren participar en política, ¿de dónde salen los cuadros, por favor? ¿De dónde salen los militantes jóvenes? Así es. Una minoría de minorías, ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos no hacen trabajo entre la juventud, simplemente eso. Es decir, efectivamente hay problemas más de fondo, concatenados también, que van más allá de simplemente de la reforma de un texto constitucional. Hay problemas de fondo, hay un descrédito total de la política. La política es entendida como algo malo, como algo peligroso, deshonesto, tramposo, corrupto. A lo que lamentablemente han contribuido también muchos políticos. Bueno, pero por supuesto, esto no viene de gratis. Así es. Enrique, muchísimas gracias por haber participado en Hablando se entiende la gente. Ha sido un gusto y muy ilustrativo. Bien. Bueno, hasta entonces, vamos nosotros a una brevísima pausa. Regresamos más adelante para seguir tratando de temas de actualidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Seguimos hablando en Hablando se entiende la gente con el tema de revocatoria y está con nosotros en enlace telefónico María Isabel Remí. Ella es historiadora, socióloga y es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Buenos días, Maritza.
Buenos días, Hans. Muchas gracias por la llamada. No, un gusto, excelente que participes en el programa. Hemos estado conversando con Enrique Bernales respecto a la revocatoria, algunas de las incongruencias del texto constitucional que mezcla efectivamente aspectos de democracia representativa y de democracia directa. Pero yendo a temas más de fondo, que es en realidad también la fragilidad de los partidos y la participación ciudadana. Sin embargo, en los últimos días se ha anunciado formalmente el ingreso de la gran mayoría de partidos reconocidos, establecidos en la campaña política, el APRA, el PPC, Perú Posible. ¿Qué significado le atribuyes a este involucramiento directo, ya formal, de los partidos políticos en la campaña actual sobre el proceso revocatorio? Mira, Hans, a mí me parece que efectivamente la base de la revocatoria, el hecho no solamente de que exista la ley de control ciudadano y participación... Perdón, un ratito. Perdón, Marisa, por favor, ¿podrías bajar de repente un poquito el volumen de la radio que tienes porque hay unos problemas de interferencia? Lo que te decía es que efectivamente en condiciones la ley de participación se inscribe en un proceso ya evidente de crisis de los partidos políticos. Sobre eso podemos volver, porque yo tengo una idea de por qué las revocatorias son tan exitosas. Pero el tema central es que aquí en Lima, este argumento de que la revocatoria y los mecanismos de participación ciudadana lo que hacen es ser una respuesta apropiada por los ciudadanos a la situación que crea la crisis de partidos políticos, no funciona, porque si hubo un lugar donde la competencia electoral fue política, fue aquí en Lima, y donde el contexto de partidos políticos está vigente. Entonces, efectivamente, este mecanismo ciudadano, digamos, del que podemos profundizar, se reapropia también por los partidos, donde existen en Lima. No existen mucho más, no hay, las competencias electorales no tienden a ser partidarias en otros lugares del país, pero en Lima sí. Y eso es positivo. Hay una apropiación. ¿Esto es positivo a tu manera de ver? Mira, yo no digo que sea, me alegro que los partidos políticos transparenten su posición en este proceso. Así uno puede identificar mejor cuáles son los sustentos de, digamos, su concepción de la democracia, los sustentos que tienen de sus bases, la relación que construyen con la ciudadanía, etcétera. Pero es a posteriori, digamos, ¿no? A la aparición de los partidos, del pronunciamiento del PPC, de Perú Posible, incluso la decisión que toma el APRA, no solamente de intervenir, sino de dotar de su aparato político como soporte de la opción de sacar a la alcaldesa. Efectivamente, esto no es el inicio del proceso, pero, digamos, los partidos le dan, lo tienen, ¿no? Ahora, en general, las revocatorias efectivamente son una suerte, mira, podemos discutir mucho, podríamos discutir, sería interesante, el marco institucional, lo que has estado discutiendo con Enrique Bernales, y tal, podríamos continuar, que son interesantes. El tema grueso en el país es la fuerte apropiación por la ciudadanía de este mecanismo de democracia directa, porque hay que recordar que hay tres. Hay el mecanismo de iniciativa, que no se usa prácticamente, muy poco se ha usado, a nivel local no se usa. Uno podría decir, se va a revocar a un alcalde o una alcaldesa porque los otros mecanismos de democracia participativa no han funcionado. O sea, la gente ha querido poner iniciativas y no les han hecho caso. No nada de eso. ¿No es cierto? Entonces, pero no se usa. La revocatoria, el referéndum se ha usado muy poco. La primera vez que hemos votado referéndum ha sido ahora con el FONAVI.
Entonces, sin embargo, la revocatoria es un proceso masivo. Hay miles de grupos, ¿sabes?, que salen a venderse los kits, miles de grupos, más que el número de distritos, si quieres, recogiendo firmas para revocatorias. Pero, y hay a ver, cientos de procesos que llegan. Marisa, pero ¿no es esto más bien expresión de una fragilidad institucional en realidad? Por ejemplo, se ha hablado mucho en esta semana de que hay ya una suerte de revocadores profesionales, es decir, gente que puede aprovechar al día siguiente de una elección, iniciar un proceso de revocatoria simplemente por quítame estas pajas. Por ejemplo, incluso podría decirse que la participación de los partidos políticos, este compromiso con el proceso revocatorio, no necesariamente, o teniendo ciertamente en muchos casos sustento, también está muy teñido de 2016, es decir, del cálculo electoral a futuro. Por eso digo que se apropian, ¿no? Se lo agarran y empiezan a expresar otros intereses. El asunto en todo distrito, grande o pequeño, del distrito electoral, provincia, región o distrito, el elegido tiene un enemigo. En todas partes. Normalmente el que quedó segundo. La mayoría de procesos revocatorias, sobre todo hasta, digamos, el periodo anterior municipal, han sido procesos que se han desarrollado en pequeños distritos, muy pequeños. Es muy fácil recoger el 25% de electores como apoyo en firmas para revocatoria, y donde muchas veces lo que uno tiene son esos escenarios faccionales, ¿no? Digamos, una familia, un sector que tiene una posición, tiene un grupo, tiene redes familiares hacia las áreas rurales, que se enfrenta con otro. Y siempre compiten por el poder y siempre tienen una estrategia excluyente. Porque esto parte, digamos, si son facciones, de que no hay una estrategia política inclusiva de gobernar, sino de excluir, ¿no? Yo tengo el poder, tú te vas a tu casa y además te ataco en lo posible, y a los pueblos, las comunidades campesinas que te apoyan, no les hago ninguna obra, en fin. Hasta ahora ha sido así. Ha expresado, siempre hay un enemigo político del que salió electo. Y ese va a empezar un proceso de revocatoria. El tema es que ese proceso tiene varios filtros. El primero es lograr las firmas de apoyo. Ahí ya tenemos una perversión en el caso de Lima, porque mientras que en la mayoría de distritos significa que se deben recoger el 25% del padrón de votantes para apoyar el proceso, esto tiene un máximo de 400.000 firmas. En Lima eso significa que se puede iniciar un proceso de revocatoria, no con el 25%, sino con el 8% del padrón. Claro, pero ahí hay una perversión en el caso de Lima o de los grandes distritos electorales. Pero fíjate, si es es más fácil relativamente, no se ha hecho hasta ahora, pero es relativamente más fácil cuando hay intereses en juego, profesionales, como mencionas, grupos que se sienten aceptados, que no quieren que se hagan reformas. En cada situación informal hay intereses. Cuando se quiere introducir orden y formalidad, esos intereses reaccionan brutalmente, y entonces tenemos este proceso. Pero bueno, el tema es cómo se pasa de esta primera compra. Hay miles de kits que se compran. De los kits que se compran, si no me equivoco, en los últimos procesos, no más del 25% de circunscripciones y llega a ser proceso electoral, proceso de revocatoria. Hay 75% que han empezado y que no culminan, ¿no es cierto? O sea, ahí hay un primer filtro. Eso es muchas cosas. Y luego hay el segundo filtro del voto, que debe ser mayoritario. Bueno, pero a ver, perdona, pero un momentito te interrumpo, Marisa. Pero a ver, estos filtros que tú dices justamente no siempre funcionan. Las firmas ya hemos visto que se pueden obtener y de maneras dudosas, pero no hay causalidad tampoco. Es decir, por quítame estas pajas, eso da pie justamente para el cuestionamiento constante de la autoridad elegida, haciéndole prácticamente inviable su funcionamiento sin razón alguna más que la de la discrepancia. Es aquí lo que prima más bien
es la intolerancia o, como se ha señalado por algunos analistas, las visiones estigmatizadoras, excluyentes, que no apuestan entonces para concertar, entenderse, buscar un camino en común, sino el enfrentamiento constante, y lleva obviamente entonces a un estancamiento, a entrampamiento de la vida democrática. A ver, en estas condiciones, ¿te parece a ti cuál es la relevancia de firmar en esta campaña municipal en Lima, revocatoria en Lima, el pacto ético del cual se ha hablado a lo largo de la semana? Mira, en estas condiciones en las que se ha aplicado una ley que permite que el 8% de firmas recaudadas de manera dudosa, en el sentido de que expresan quizá mucho más la capacidad económica de los revocadores que la propia voluntad ciudadana, digamos, en eso. Cuando el jurado electoral amplió el plazo para el control de las firmas, el RENIE, la OMPE, cuando tienes un jurado electoral central de Lima que obliga a la alcaldesa a quitar un afiche que indica el cambio de circulación porque hay una obra en curso, porque tiene el logo de Lima para Todos, etcétera. En esas condiciones, digo, el primero que tendría que firmar el pacto ético tendría que ser el jurado, ¿no? Bien. Bueno, a ver, una última pregunta puntualísima, porque se ha agotado el tiempo. En este año preelectoral, ¿te parece una oportunidad adecuada revisar el sistema electoral señalado en la Constitución? ¿Es un debate público necesario? Mira, el sistema electoral es un desastre y la ley de participación está muy mal. Hay un problema, mira, lo digo rapidito, gravísimo, con la composición de los consejos. En la medida en que no solo los alcaldes son objeto de revocatoria, sino los regidores, puede terminar una situación en la cual no solamente hay un desorden, hay un caos, sino que encima la lista que resultó ganadora no va a tener mayoría, puede no tener mayoría. Acá en San Bartolo, de 5 congresistas, 5 regidores, 3 eran de la lista, por supuesto, el alcalde Valtermes. Los 3 fueron revocados, pero solo 2 accesitarios. Entonces el tercero que entra es de oposición. Por lo tanto, se ha formado un consejo de oposición. Cuando lleguen elecciones, el alcalde va a seguir, pero se va a renovar todo el consejo. Claro. ¿Qué consejo va a salir? O sea, efectivamente la ley está muy mal. Está muy mal y eso no es constitucional, eso es de ley. La interpretación de mayoría. Va a poder ser revocado un regidor de Lima, digamos, pongamos el caso del PPC, una lista que salió elegida con millones de votos, no sé cuánto, un millón y pico de votos, ¿no es cierto?, los votos de Lourdes Flores, puede salir revocado por 20 personas. Así es, efectivamente es un albur. Bueno, Marisa, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido Marisabel Remí, ha tenido una ilustrada participación sobre el tema de la revocatoria y es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos. Vamos a una brevísima pausa, agradeciendo otra vez la participación de Marisabel Remí y volvemos de inmediato para seguir hablando de temas de actualidad. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Estamos de regreso con Hablando se entiende la gente. Está en la línea telefónica el señor Vladimiro Warok, que es jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, para conversar respecto a este último y más sonado conflicto social que ha estallado en la semana en Cañaris, en Lambayeque. Buenos días, señor Warok. Muy buenos días, Hank. Gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, hace poco tiempo aquí en el programa, usted señaló que efectivamente los conflictos no aparecen de un día para otro, ¿no? Y efectivamente el conflicto de Cañaris figuraba en la matriz de casos en gestión de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Sin embargo, este es un conflicto que ya venía, en la comunidad había tenido una asamblea muy importante el 30 de septiembre, hace ya prácticamente 4 meses, ¿no? Reclamando la suspensión de actividades de la empresa minera en la zona. Y aunque la mesa de diálogo para el desarrollo se ha instalado ahora en enero, después de esos 4 meses, esto se ha frustrado. Hubo desidia, ¿qué pasó? Hubo mucho tiempo, se demoraron, ¿por qué? A ver, vamos a empezar aclarando un poco los términos. Efectivamente nosotros nos reafirmamos de que los conflictos no aparecen de un día a otro, sino tienen un proceso.
El caso de Cañaris es eso, efectivamente. Este es un tema que más o menos desde junio del año pasado ha venido expresando ya su malestar. Se ha venido haciendo todo el seguimiento correspondiente. Hay que señalar que ha habido un proceso que lo marcan las normas para el tema de las explotaciones mineras, que lo maneja el Ministerio de Energía y Minas, que tiene que ver con la necesidad de establecer asambleas reguladas, formalizadas, para llevar adelante los acuerdos que definan los procedimientos que luego las empresas tienen que implementar. Eso es uno. Nosotros hemos hecho el seguimiento en todos los niveles, pero lo que no podemos es controlar los diversos intereses que se mueven en este escenario. Pero perdón, no se trata solamente de un... Sí, un momento. En esta asamblea participó, se tiene entendido, el 80% de la población, y de ese 80%, el 97% estuvo en la posición de exigir que se suspendan las actividades exploratorias de la empresa minera. Bueno, esa es una versión, no es la verdad. Esa es una versión. ¿Cuál es la verdad? Nosotros tenemos documentos oficiales en los cuales el 8 de julio se lleva a cabo una asamblea, y en esa asamblea participan en documentos, en actas notarialmente entregadas al sector, al notario, 700 personas, un poco más de 700 personas que participan en una asamblea convocada por el juez de paz de la zona. Eso es en julio. Eso es en julio, 8 de julio. Esa autorización para el uso de los terrenos de la comunidad de San Juan le permite a la empresa solicitar entonces la autorización al ministerio, el cual le otorga. El 30 de septiembre efectivamente se lleva a cabo una segunda asamblea, pero en 3 partes distintas, no es una sola, en 3 partes distintas, a manera de una convocatoria electoral. Y en esa asamblea, un grupo de pobladores toma la decisión de invalidar los acuerdos del 8 de julio y hacer prevalecer los acuerdos en los cuales ellos se oponían a esta presencia. Hay que señalar que yo no estoy descalificando, simplemente mostrando los hechos. El 30 de septiembre, en esa asamblea, no existen actas, no hay registros de las personas que participaron. Hay rumores de que se trasladó gente de otras zonas y participaron justamente en ese momento en esta asamblea. El hecho es que no existen elementos para demostrar que esa asamblea representó el 97%, tal como lo dicen algunas personas y algunos medios. No existe ninguna posibilidad de probar eso. La asamblea del 8 de julio sí está demostrada con las actas, los documentos, la convocatoria y por supuesto la formalización a través de un notario. Entonces, estamos frente a 2 hechos que necesitan ser evaluados con muchísimo cuidado, tal como lo estamos haciendo nosotros, y no considerar que el grupo que ha motivado esta segunda asamblea necesariamente tenga toda la razón del caso. Pero a ver, reconocemos que es un sector que tiene una posición contraria a la presencia de este proyecto, y por supuesto lo respetamos y lo seguiremos respetando, pero no necesariamente la representación de la comunidad. Los hechos que han ocurrido en estos últimos 6 días, sí, tal vez estos 6 días demuestran eso. No, pero tal vez está demostrando que, digamos, el gobierno no está eligiendo los interlocutores adecuados, porque lo que efectivamente ha ocurrido es que una mayoría se ha movilizado para detener las operaciones de la mina. Es decir, han habido representantes... No es una mayoría. Bueno, hay representantes... No es una mayoría. Pero vamos a ver eso, pero hay representantes de Cañaris en la mesa de diálogo, pero el alegato es de que no puede haber diálogo sin respeto a sus decisiones, es decir, que aparece que esta mesa es como una suerte de mesida del gobierno para no suspender las labores de la empresa minera y darle un poco de largonas. Es decir, por ejemplo, incluso el propio viceministro del Ministerio de Energía y Minas, el señor Guillermo Chino, ha señalado que como prioridad verán proyectos de electricidad, salud y mejoras agropecuarias para la población, pero no era el tema central de repente el del proyecto minero, Cañariaco. Bueno, ahí también tenemos un problema de interpretación. La resolución ministerial que establece la mesa de trabajo para el desarrollo de Cañaris tiene un acápite en el cual se involucra y dice lo siguiente: serán también incorporadas todas las demandas, solicitudes que los miembros de la mesa lo puedan plantear. Y al respecto yo tengo que decir algo, que el último sábado, cuando se instala la mesa en Chiclayo, el propio alcalde de Cañaris ha propuesto que el tema minero sea incorporado
dentro de esa mesa. Por lo tanto, ya está el tema de Cañaris justamente en la mesa de desarrollo. Ya, perfecto. Entonces ya es un tema para la mesa, pero es recién ahí, a solicitud del alcalde, que se incorpora en la agenda. Bueno, el procedimiento es ese, alguien tiene que plantearlo. Pero estaba planteado en buena cuenta desde hace meses, es lo que vemos. Es decir, si obviamente la comunidad ve que les instala una mesa que no está incorporando el tema central. Perdona, Hans, pero tiene que haber un cierto respeto a una institucionalidad. Son los representantes los que tienen que plantearlo. Hay que decir lo siguiente, que el día de hoy el señor, por ejemplo, Cristóbal Barrios, no tiene ningún cargo en la comunidad. Él terminó su función de presidente de la comunidad el 31 de diciembre. No es más presidente. Pero el día primero de enero crea el Frente de Lucha. Entonces, claro, asume un cargo que él mismo se atribuye. Entonces, lo que estamos diciendo es que en la mesa están los representantes que tienen una credibilidad, una representatividad. El alcalde de Cañaris ha planteado el tema minero y ha sido incorporado. Perfecto, es decir, ya, esto se está canalizando y ustedes han señalado que la próxima reunión está prevista para el 2 de febrero en Cañaris. No somos nosotros, la asamblea, la reunión de trabajo, la mesa acordó llevar adelante el 2 de febrero en Cañaris, a pedido del alcalde, justamente continuar con la segunda etapa de la reunión, y seguramente que ahí se tocará el tema. Ahora, por supuesto, que desde ese día a la fecha han ocurrido una serie de sucesos. Tenemos ya casi 7 días de movilizaciones, de tomas de carreteras, y el día de ayer ha habido una reunión en la que ha participado el presidente regional, el congresista Acuña, y hay acuerdos que nosotros conocemos por los medios de comunicación, en los cuales es una delegación representada por el por el presidente regional, visitaría al Ejecutivo estos próximos días. Seguramente ellos traerán algunos pedidos, algunas consideraciones que, por supuesto, se van a tomar en cuenta y se tomarán pues las medidas correspondientes para incorporarla dentro de lo que estamos haciendo. Perfecto, muchísimas gracias, señor Warok. Creo que ha sido bastante claro cuál es la interpretación que el gobierno tiene respecto a estos temas y efectivamente de los pasos que están pendientes. Vamos a procurar también una comunicación con el alcalde, efectivamente, que tiene toda la representación efectivamente del caso, el señor Arturo Hurtado, para tocar este tema. Le agradezco muchísimo por su participación y esperemos que el diálogo efectivamente se lleve a cabo y resuelva los problemas que enfrenta la comunidad de Cañaris. Muchas gracias. Bien, ha sido el señor Vladimiro Warok, es el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, explicando efectivamente cómo entiende esta oficina el conflicto que ha estallado en Cañaris. Y estamos ahora buscando la comunicación telefónica con el señor José Arturo Hurtado Julca, quien es alcalde de Cañaris, para que puedan dar su versión. Señor Arturo Hurtado, ¿está usted en línea? Buenos días. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Espero que no sé si ha tenido oportunidad de escuchar al señor Vladimiro Warok. Nos gustaría conocer su opinión respecto a el diálogo que se debe producir en los próximos días respecto al proyecto de Cañariaco en la mesa de diálogo y desarrollo que se ha instalado en Chiclayo, pero que debe tener una siguiente sesión para tratar este tema el 2 de febrero en la comunidad de Cañaris. ¿Es ese el camino que piensan respaldar ustedes? Sí, mire, casi no he escuchado muy bien, pero mire, parece que estoy por buen camino. Ayer hemos tenido una reunión en la parte alta de Incahuasi, en un caserío en Maraihuaca, ¿no? Con el presidente regional, el congresista Virgilio Acuña, el alcalde de Incahuasi, de Pítulo, mi persona, otras autoridades más, comuneros y comuneras, ¿no? De los distritos de Cañaris y Incahuasi. La reunión ha sido pues para ver y tratar acerca del problema que se ha suscitado, ¿no? El paro de las comunidades de la parte alta altoandina, ¿no? De tanto Incahuasi y Cañaris, donde se ha plasmado, pues, ¿no? Ya el día de hoy en el acta, escuchando las versiones, las inquietudes de las autoridades, de nosotros, ¿no? Viajar hoy día a Lima, ¿no? Hoy día estamos viajando a Lima para dialogar, coordinar con las personas de alto nivel, ¿no? Del gobierno, y así de esa manera decidir
la fecha más pronta, ¿no? Que tenemos que entablar la mesa de diálogo en el distrito, podría ser de Cañaris o Incahuasi. Bien, usted está justamente camino a Lima, mañana estará acá ya para reunirse con las autoridades, es un paso importante, pero tenemos entendido que entre los puntos que han discutido en la reunión que usted menciona, uno de los acuerdos es el retiro de la empresa minera Candente Cooper en el distrito de Cañaris y también de la minera Santa Elisa en el distrito de Incahuasi, es decir, este es un punto que ya está planteado en la agenda. El señor Warok nos señalaba hace un momento que aquí no está muy claro si las opiniones están divididas en la comunidad o hay una clara mayoría de la población en favor de este tema. Bueno, mire, mi posición mía, pues no, la del presidente de la comunidad, igual manera de las demás autoridades de Cañaris, ¿no? Está bien planteada, ¿no? Nosotros hemos dicho, ¿no? Y eso se quedó en un acta, y no solamente quizás el día de ayer, sino tenemos 2 actas más realizadas en las fechas anteriores, ¿no? En el mismo distrito de Cañaris. Entonces, donde estamos planteando de que el trabajo de la empresa, como se dice, se detenga, ¿no? Para empezar a iniciar la mesa de diálogo, ¿no? Y asimismo se está pidiendo, por ejemplo, ¿no? De que adelantaron las elecciones, ¿cómo se llama?, de la consulta previa, la empresa, ¿no?, donde no se dio, pues, como se dice, un permiso legal, ¿no? Fue un permiso ilegal porque adelantaron con una minoría de comuneros que llegaron nada más a 150, 200, en el cual ese es el segundo punto que se tiene que tratar y ver cómo se dice, ¿no?, de acuerdo a la mesa de diálogo que se forme y seguir avanzando, ¿no? Yo creo que toda esta situación va a tener sus etapas, ¿no? Bien, muchísimas gracias, señor Hurtado. Creo que ha sido usted muy claro en señalar efectivamente los temas que están planteados para el debate y particularmente nos parece muy importante que ambas partes hayan señalado o ratificado que el diálogo es la vía para encarar y solucionar estos problemas presentes en la comunidad de Cañaris. Muchas gracias por su participación. Algunos amigos de Incahuasi, Cañaris, ¿no?, de que quieren el retiro inmediato de la empresa, ¿no? Yo creo que sería eso lo saludable, porque ahora tenemos, por ejemplo, más de 300 policías, ¿no?, ubicados dentro de los dos distritos, ¿no? Y usted sabe, pues, de que si vamos a estar en eso, yo creo que aparte de que ya ha habido algunos heridos, ¿no?, tratantes de él, hasta puede causar muertes más adelante, ¿no? Entonces, seguramente esas serán, esperamos, para nosotros, parte y el pueblo de Cañaris, Incahuasi, es de entrar a una mesa de diálogo y eso es lo que se ha tratado el día de ayer. Perfectamente, muy bien, ha sido usted muy claro. Muchísimas gracias por haber participado en Hablando se entiende la gente. De eso se trata y en eso están ustedes encaminados. Muchísimas gracias. Hemos estado con el alcalde Arturo Hurtado, el alcalde de Cañaris. Nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando con la gente. Continuamos con Hablando se entiende la gente. Ya estamos en Hablando se entiende la gente y está con nosotros Santiago Pedraglio, sociólogo y analista político, para seguir hablando de la coyuntura, de la actualidad política. Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo estás? Bueno, parece que este año ha empezado bastante movido. Como decían algunos, tal vez ya un año electoral, pero está marcado por este proceso de revocatoria, por conflictos sociales. ¿Cómo ves el panorama político? Todavía no creo que sea un año electoral, ¿no? Porque nadie quiere lanzarse, ¿no? O sea, hacen como señales de que van a ser probablemente candidatos, pero nadie quiere lanzarse todavía, ¿no? García no ha dicho que no, nadie dice. O sea, creo que este año va a ser un año de pura finta, básicamente de ganar posiciones. Eso es, creo yo, ¿no? Y de tratar de sacar a algunos del carro, ¿no? Del carro electoral. Pero no creo que sea un año electoral. Yo creo que va a estar más concentrado primero en lo de la revocatoria, que ya has hablado ampliamente durante tu programa, y probablemente, no sé, los conflictos sociales, ¿no? O sea, de Cañaris creo que es importante. Me preocupa que el gobierno, digamos, como que repite el esquema anterior, creo que tanto de Conga como de otro, incluso del gobierno del propio Alan García, ¿no? O sea,
Y estoy viendo que ayer han tenido una reunión en Cañaris y viene una delegación, tú has estado conversando con el alcalde de Cañaris, viene una delegación en la que participan los 3 otros alcaldes, ¿no? Presidentes digamos, de frentes de defensa, y también viene el presidente regional, o sea, Humberto Acuña, y viene el congresista de Lambayeque, Virgilio Acuña. O sea que creo que el otro tema va a ser sin duda los conflictos sociales. Y el tercero es que las encuestas indican que no le puede ir mejor a la pareja presidencial, ¿no? O sea, esta última que ha publicado La República hoy dice que señala que Nadine Heredia tiene 68% de aprobación, es una aprobación altísima, ¿no? A ver, y que el vamos tocando. de la República tiene 55%. Sí, vamos tocando los temas un poco para. De acuerdo. Pero empezando por este último que acabas de mencionar, ¿crees que ha sido ya descartado definitivamente la eventual postulación de Nadine Heredia a la presidencia de la República en el 2016? No, si tú me preguntas, ¿descartado? No creo que esté descartada, la verdad, ¿no? Pero todavía, como te digo, todavía no están dispuestos a lanzarse. Primero es muy temprano para lanzarse, ¿no es cierto? O sea, si ellos tienen que lanzarla, si finalmente tomaran la decisión de que Nadine Heredia sea candidata, ¿no?, en las próximas elecciones generales, van a esperar un tiempo, ¿no? Si de aquí a un año Nadine Heredia tiene una aprobación como la que hoy tiene, probablemente la tentación de que sea candidata será altísima. ¿Tú descartas que la primera dama se pronuncie a través del Twitter, probablemente, diciendo que efectivamente no será candidata? Bueno, no, pero una afirmación de ese tipo como que ya la compromete más, ¿ah? Una afirmación de ese tipo la compromete más. Pero tú sabes que un año las cosas pueden cambiar, pues, ¿no? O sea, si no hay nada tallado en piedra cuando se habla de política. Nada, menos cuando la institucionalidad política de este país es muy baja, ¿no es cierto? Los partidos son muy frágiles, el peso de las personalidades es clave, ¿no? Ahora, pero por eso, el tablero de repente es un poco distinto este año, es un año preelectoral, pero digamos para gobiernos regionales. Es decir, la revocatoria en Lima acaba en marzo, sí, y ahí, bueno, ya quedó diseñado el tablero, claro, pero las preocupaciones eran otras. Lima, de repente, quién sabe, de acuerdo a los resultados, pero sí vienen elecciones regionales, esos son posicionamientos mayores, digamos, y elecciones municipales. Pero yo tengo la impresión que en gobiernos regionales van a seguir ganando los independientes, ¿no? O los dirigentes, o digamos, los caudillos o dirigentes regionales, ¿no? Me parece. Creo que en la abrumadora mayoría van a ser ellos los que ganan, ¿no? Y creo que a este grupo de presidentes regionales, en términos generales, no les está yendo mal. El año pasado, yo sé que es un criterio muy parcial, ¿no?, y unilateral. Por ejemplo, en términos de gasto, el gasto que han tenido es muy parecido al del gobierno nacional. O sea, el gobierno nacional no les puede decir a los gobiernos regionales que no están gastando o que están gastando mal, está gastando al mismo nivel que ellos. Yo veo que, por ejemplo, esta nueva generación de presidentes regionales no le ha ido mal hasta ahora, ¿no? Yo creo que la institución presidencia regional se ha ido consolidando, que a mí me parece importante. Y no me extrañaría que en las próximas elecciones regionales varios de ellos, no te puedo decir cuáles, porque la verdad que no lo sé, pero que varios de ellos sean reelegidos. No me extrañaría, ¿no? En la elección pasada fue, creo, en San Martín, fue César Villanueva. Me parece que uno más que fue reelegido, pero tengo la impresión que ese número podría ampliarse. Ahora, pero a ver, hay de todas maneras aparentemente un poco interés en, como se dice, en que es la función de la política, en agregar intereses, ¿no? Sí, claro. En sumar. Sí. Y siguen siendo como, digamos, casilleros departamentales. Pero hay en tema entonces de la regionalización, como se pretendía en general, que no era una departamentalización, sino una regionalización. Eso todavía está... No, yo diría que eso está fuera de la agenda y me parece que va a estar fuera de la agenda por larguísimo tiempo. ¿Tú sabes por qué? Porque al haber constituido presidentes departamentales o gobiernos departamentales, que le decimos regionales ahora, pero son departamentales, ya tú creaste intereses, ya tienen presupuesto, tú crees que ya tienen sede regional, tú te imaginas, va a ser, yo lo vería prácticamente imposible en el corto y en el mediano plazo una cosa de este tipo, ¿de acuerdo? O sea que tú dejes, no sé, Tumbes, Piura, se constituye en una región y que la capital de la región va a estar en Piura, ¿tú crees que la gente de Tumbes va a aceptar eso?
que le quiten el presupuesto, el manejo presupuestal. No, ya se constituyeron intereses, ya se constituyeron pequeños grupos políticos también en torno a esos intereses. Lo que no está mal. El problema es que ya creaste un escenario departamental y convertirlo en regional, yo lo veo prácticamente imposible. Ahora, como dicen, siempre hay distintas maneras de apreciar las cosas. Puede ser positivo o negativo, es decir, esto es una señal, un síntoma de fragmentación de realmente, o también en que empiezan a construirse representaciones sobre las cuales evidentemente después se pueden dar los siguientes pasos. Yo no soy pesimista frente al proceso de descentralización, la verdad. Creo que con todos los problemas que tiene, los errores todavía que hay, yo lo veo bien. O sea, para mí me parece... Antes que descomposición es como recomposición. Claro, porque yo creo, mira, que en gran medida muchos de los conflictos sociales, ¿no? de los trámites, de los pedidos, de las demandas de la gente, también son filtradas por los gobiernos regionales y locales, ¿de acuerdo? Y no todo llega al gobierno nacional. Y eso está bien, o sea que los gobiernos regionales y locales sean también, absorban demandas de la población. Incluso como ya están ejecutando una parte muy importante del presupuesto, por ejemplo en sectores como salud, como educación y otros, son también objeto de obras, ¿no? Aparecen como es parte del Ejecutivo, claramente son parte del Ejecutivo, y también son una instancia a la que la gente les demanda y los emplaza. Entonces, eso no me parece mal, me parece bien, y yo creo que se ha ido consolidando. Y han ido demostrando cada vez más una mayor capacidad de gasto también, ¿no? Por eso que te decía al comienzo, ¿no? O sea, el año pasado prácticamente han gastado igual que los ministerios, y los ministerios tienen experiencia de gasto de décadas. Ellos están gastando en el volumen que gastan hace 2-3 años y ya están gastando al mismo nivel que los ministerios, ¿no? Así es, efectivamente, porque además han ido teniendo cada vez más plata, ha habido más dinero, entonces efectivamente han multiplicado realmente. Claro, porque es diferente cuando tú estás acostumbrado a tener un presupuesto mensual de 1.000 soles y de un momento a otro te viene un presupuesto mensual de 30.000 o de 40.000, o tú despilfarras, ¿no? O malgastas, ¿no? O simplemente aguantas el gasto hasta que aprendas a gastar. Así es. Ahora, bueno, ¿cómo ves aquí entonces el tema de los conflictos sociales? Porque señalaba el señor Guaro justamente en un programa anterior acá que tenía temor de alguna manera, o sea, una invocación para que los partidos políticos o las fuerzas políticas que van a intervenir en estos procesos electorales, regionales, etcétera, no hicieran de los conflictos sociales un campo de batalla electoral. Pero mira, yo tengo la impresión que no están los partidos políticos en eso. Pero bueno, los movimientos regionales tal vez. Ah, sí, los movimientos regionales, los movimientos locales, pero los partidos políticos nacionales, yo tengo la impresión que no están, ¿de acuerdo? Lo que no debería ser. Yo quisiera ver, yo quisiera que estén, ¿de acuerdo? Porque eso me parecería mucho más organizado, mucho más representativo. Esa es una forma de ir construyendo esas representaciones políticas. No está mal, es una forma de ir. Hay gente que se persina, ¿no? Porque se dice eso, pero yo creo que me parece una de las formas como los partidos políticos construyen representación, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Claro, es un tema efectivamente presente en el país, de alguna manera el desarrollo, la construcción de estas representaciones políticas, y será este año seguramente un año intenso en esos procesos políticos. Muchísimas gracias por tu participación, Santiago. Hemos llegado al final del programa Hablando, se entiende con la gente, y quedamos con ustedes para el próximo domingo.